Bien, pues buenas noches a todas. Es una nueva forma de expresar en la igualdad de la mujer. Ya está bien decir buenas noches a todos y que haya mujeres en la sala. Buenas noches a todas, donde yo también me siento representado en ese saludo. En principio quiero agradecer el poder intervenir en este foro, en este espacio, por muchas cuestiones. Pero antes quisiera plantear dos cosas de las que ha planteado Antonio. Un matiz. Yo soy demócrata, soy comunista porque soy demócrata. Yo no viví los últimos años del franquismo y la etapa que viví fue una etapa del despertar de la democracia. Estuve cerca de determinadas organizaciones y de bastantes organizaciones, incluso algunas católicas, pero al final me identifiqué más con el Partido Comunista de España por algo, que yo con 16 años, 14, 15, casi a los 15 años, ya estaba trabajando en los albañiles y vine a caer, por suerte o por desgracia, en una célula del Partido Comunista de España, en comisiones obreras, que fue mi primera militancia comprometida, ¿no? Por tanto, hay dos cosas importantes. Una, provengo del movimiento obrero, fundamentalmente, y sí es verdad lo que dice Antonio, que yo viví mi primera experiencia democrática en Sánchez. Desde la elección a los delegados de clase, el compromiso con los demás, la solidaridad, la viví allí. Allí tuve también una experiencia cercana a una cosa que entonces se llamaba la Santa Infancia, que nos dedicamos a vender tapitas para buscar dinero para el tercer mundo, y ahí empecé a ver eso del compromiso de que el mejor esfuerzo que podía hacer una persona era el dedicar su vida a los demás y por los ideales por los que lucha en cada momento. Ya me da igual el ámbito que sea, ¿no? Y me trae muy gratos recuerdos, de verdad. Teniendo en cuenta que yo venía de un sistema, del sistema de educación franquista, que como dice la canción Días de Escuela de Asfalto, os voy a leer un poco la letra. Dice: bien abrigado llegaba al colegio en 1960, hace ya va siendo tiempo, sentado frente a una cruz y ciertos retratos, y entre bostezo y bostezo gloriosos himnos pesados. 2 horas de catecismo y en mayo la comunión, la letra con sangre entra, otro capón. Tarea para mañana, he puesto el abrigo, otra copla los del cuadro y hasta mañana, don Ramón. Solo viví yo como otra, mucho, como posiblemente muchos de vosotros, muchas de vosotras estábamos cantando y salíamos cantando, pero no de alegría, quiero decir, en aquel momento al menos para mí. Tuve también algún encontronazo con la realidad, fruto del crecer en la adolescencia, de todas estas cuestiones, aquello de que cuando eres líder y comprometido, pues molesta a alguna gente. Y recuerdo que cuando terminé octavo de EGB me dijo el colegio que carretera y manta, que aquí no te podemos seguir dando clases. Eso fue una de las experiencias, no lo digo en negativo, lo digo en positivo, porque eso fue lo que hizo lo que soy, o lo que pude ser después, ¿no? Para mí fue una etapa importante de acercamiento a la idea de progreso y de esa izquierda ideológica como forma de emancipación del ser humano. Allí conocí otra iglesia, conocí otra forma de hacer el cristianismo que me llevó a estar cerca, como he dicho antes, de la juventud obrera católica y de cristianos por el socialismo. Estuve cerquita, igual que estuve cerca del Partido Socialista Obrero Español, pero como digo, milité en tiempos jóvenes ya en el Partido Comunista de España. El título que nos propone la conferencia, a la hora de estar preparándola, era bastante complejo. El poder de quién en los medios de información, o los medios de información, un poder de quién, ¿no? Una interrogación que da para mucho, pero yo he querido plantearla desde el principio deslindando el concepto de información. El concepto de información es si solo son aquellos medios, empresas o organizaciones que producen noticias, o incluso los que van más allá de la noticia, los que plantean información en varios formatos y de varias clases, incluso a través de herramientas culturales, de aparatos culturales. Y con permiso de los organizadores, voy a englobar todos ellos en lo que se puede denominar medios de comunicación. Según el profesor Vicente Romano, que murió en 2014,
y cito la frase: la comunicación es el proceso y el resultado de la relación mediada por el intercambio de informaciones y sentimientos entre individuos humanos, subgrupos, organizaciones sociales, instituciones, etc. Se trata del proceso de entendimiento, el cual se desenvuelve con el objetivo de facilitar la actividad social y transformadora del ser humano. A través de esa actividad contribuye a la creación, estabilización y modificación de las relaciones y condiciones sociales. El objetivo final de la comunicación es la comprensión de los seres humanos para la cooperación en el conocimiento, el empleo o modificación de la naturaleza, a fin de garantizar su existencia, su desarrollo físico y espiritual. En suma, la comunicación contribuye a ampliar la conciencia individual y colectiva y a mejorar la calidad de vida. La democracia, continúa Vicente Romano, no es imaginable sin que los ciudadanos se formen sus opiniones y se informen adecuadamente. La información más amplia posible sobre acontecimientos, opiniones, tendencias, precede a la formación de una opinión. Cuando la información está en manos de unos pocos, estos pueden utilizarla para someter a los muchos, hurtándoles así el conocimiento de la realidad social y sus posibilidades para modificarla. Y dice, todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación está relacionado con el poder, la impotencia y la violencia. Los medios se interponen en los fines de la política y de la economía porque son muy aptos para ocupar el biotiempo de los sujetos, por eso son instrumentos del poder. Como se trata de medios, la diferente posesión de los mismos constituye la desigualdad. Por eso yo planteo que no es solo información, sino medios de comunicación, como intentaré explicar, mejor dicho, en el transcurso de la intervención. Por tanto, tras esta definición nos surge una primera pregunta. ¿Quiénes son los que poseen los medios de comunicación o los medios de información, como se plantea? Esta cuestión intentaré responderla más adelante, pero sigamos con los conceptos poder y comunicación. Cito: la tribuna donde se sientan los periodistas se ha convertido en el cuarto poder. Esta frase es de Thomas Macaulay, 1800-1859, que fue quien acuñó esta expresión. Y Edmund Burke, eterno enemigo de Macaulay. Macaulay era amigo de la Revolución, o admiraba la Revolución Francesa, y Edmund Burke era un enemigo de la Revolución Francesa, la criticó. Quien al recogerla, la recogió Burke, hizo de ella una de las metáforas que más ha aprendido en el mundo contemporáneo, tanto de la política como de la información. La metáfora de que la prensa es el cuarto poder. Es decir, un poder que se alinea, suma a los tres poderes clásicos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que en otro aspecto, por decirlo de alguna manera, vigila al resto del poder. Probablemente esta idea del cuarto poder ha beneficiado, y parece beneficiar, a casi todos. Beneficia en primer lugar a los propietarios de las empresas de información, porque gracias a esta idea se asimilan a servidores del interés público. Beneficia a los periodistas porque ser ejercitadores del cuarto poder hace que unos profesionales normales y corrientes se sientan caballeros de unos nuevos tiempos, defensores del hombre de la calle e intérpretes de sus necesidades y opiniones. Y beneficia al poder político y a los poderes sociales, y eso se ve en todo el esfuerzo y la imaginación que derrocha para poner la información a su servicio. Pero quizás el único de la metáfora que no se beneficia sea el público, sea la mayoría de la gente. Todos aquellos que carecen de poder estatal, de poder político, poder social o poder informativo. Según los viejos liberales, los nuevos conservadores, la información como poder finalmente resulta una formalización conceptual en la que se confunde la cuestión de la naturaleza de la información con la cuestión de la importancia social de sus efectos. Es decir, no quieren los nuevos conservadores dar a entender el efecto social que tiene la información al conjunto de los ciudadanos para la comprensión de la realidad y a partir de ahí poder decidir, organizarse o ver cómo encauzar sus vidas. Y es verdad, quien opera sobre la información no solo tiene poder, sino un poder excepcional como podemos ver. Quizá por eso se explique, según como ha escrito Ben Jair Ben-Hikian, 1920, murió en 1916, y cito, que los líderes de la democracia, al igual que los brujos, los reyes o los dictadores, despliegan un gran celo en el dominio de las ideas y ponen la misma ambición en el control de la información que en el de las Fuerzas Armadas.
También es verdad que la información tiene unas posibilidades éticas de gran alcance, hasta el punto de que también, como Gianfranco Bettini dejó escrito, y cito, puede hablarse de un cínico pesimismo, muchas veces tan poco lúcido, que hace desaparecer hasta la conciencia del papel personal que representa ser informador y su trascendencia social. Ignacio Ramonet, por todos conocido, ex director de Le Monde Diplomatique, plantea la existencia hoy de una crisis de credibilidad de los medios de comunicación y plantea, entre otras causas, que está el periodismo de especulación, como él le llama, de entretenimiento y de espectáculo, que triunfa frente al detrimento, en detrimento de la exigencia de la calidad, donde la puesta en escena de la noticia, de los hechos, prevalece sobre la verificación de los mismos. Esto que se llama ahora posverdad. Es decir, la política espectáculo, en este campo, o el espectáculo de la política, que como digo puede extenderse a otros ámbitos y actividades. Prima más la imagen, prima más el contenido, que si es verdad o si es realidad. En su libro La explosión del periodismo, de la editorial Clave Intelectual 2011, Ignacio Ramonet deja escrito que los medios de comunicación, en lugar de alzar un muro contra estas derivas, las del espectáculo, están contribuyendo a desprestigiar ese cuarto poder. Así recuerda cómo desde la segunda mitad del siglo XIX la prensa y los medios de comunicación han sido en las democracias y frente a los abusos de los poderes legislativo, judicial y el ejecutivo el recurso que tenían los ciudadanos para combatir esa injusticia. Ha sido tradición que en los marcos democráticos, los medios de comunicación y los periodistas consideraban como deber la denuncia de las violaciones de derechos pagando los caros muchas veces. Ejemplos, muchos, pero en concreto ahora podemos ver, como ocurre en Turquía, México, Honduras, Guatemala, etc., considerándose esta la razón por la que se pensaba el cuarto poder, es decir, se pensaba en un instrumento de los ciudadanos que servía para denunciar las violaciones y controlar a los otros tres poderes. Ese cuarto poder tenía que surgir, o en realidad era un contrapoder que hacía ese contrapeso al otro, y que fue parte de lo que permitió, por decirlo de alguna manera, en las democracias modernas lo que hoy llamamos la opinión pública, tan importante a la hora de realizar determinadas cuestiones. Yo aquí me quiero parar a plantear algo de actualidad, la opinión pública sobre la violación en los Sanfermines. Hay quien está planteando que la culpa es de la víctima porque es muy ligera de cabeza, los menos, y hay quien está planteando que la víctima es víctima y que ahí sufrió una violación, y por tanto hay una generación de opinión pública en función también de determinados medios de los intereses que defienden, ¿no? Y por tanto, de ahí la importancia de la opinión pública, como intentaré resaltar durante la intervención. Recuerda el escritor y periodista francés Ignacio Ramonet esa imagen que tenemos, romántica si cabe, algunas veces en algunas películas y libros en los que el periodista o un medio de comunicación era el instrumento de que disponían los ciudadanos, los más necesitados, la mayoría del pueblo, para criticar, oponerse y rechazar de forma democrática las decisiones políticas, aun siendo legales, pero que podían ser injustas o delictivas. Y eso yo creo que en esta época también estamos viendo algunas. Dice Ignacio Ramonet que la prensa era la voz de los sin voz, palabra que muchas veces hemos oído y de muchos medios. Y denuncia que en estos últimos decenios, con el avance de la llamada globalización económica, este contenido del cuarto poder se ha vaciado y ha perdido esa función esencial de contrapoder. Podemos decir que en realidad la evolución histórica de la libertad de prensa ha terminado siendo libertad de empresa. Es decir, libertad de constitución de empresas periodísticas, un riesgo que ya intuía Denis Diderot, 1713-1784, y cito: una equivocación que veo cometer sin cesar es la de aplicar los principios de una fábrica de tejido a la edición de un libro. Esto, no sé si os acordáis, cuando se empezaron en la etapa del gobierno Zapatero, se empezaron a dar concesiones de televisión, todavía no estaba la TDT, estaba Sogecable, 4, estaba ya Berlusconi por España, y eso se estaba cuestionando en el sentido de quién tenía los derechos de la emisión del fútbol.
Entonces una parte de la izquierda decía que la pluralidad en los medios de la comunicación, la derecha lo decía toda, pero una parte de la izquierda, que es lo que yo critico, decía que pluralidad en los medios de comunicación era que hubieran muchas empresas de comunicación que pudieran emitir por muchos canales. Eso no es la pluralidad. Hay muchas empresas, pero no transmiten la pluralidad social, no representan a la pluralidad social que hay en la sociedad española. Por tanto, eso no es la pluralidad, como intentaré explicar después, y por tanto lo de la libertad de empresa. Pascual Serrano, periodista, escritor y amigo, avanza un poco más. Nos dice que el término acuñado en los periodos de la Revolución Francesa, de cuarto poder, planteaba que los medios serían un poder ciudadano que vigilaría a los otros tres poderes. Y Pascual denuncia, también cito de su libro, con el paso de los años y la implantación de la economía de mercado, los tres poderes, que decía Montesquieu, están gravemente amenazados por el poder económico, que son su influencia, su ambición desmedida y su capacidad de corrupción, y se han convertido en un actor fundamental de nuestro sistema político. Dice Pascual que en mayor o menor medida los tres poderes tradicionales mantienen mecanismos de control democrático, pero no así la prensa. Es decir, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, está la oposición, y entre ellos se controlan. Y tienen entre sí un mecanismo de control, pero la prensa no. El cuarto poder, como él describe, no, y plantea que se ha visto permeabilizado y controlado por el poder económico. Pero a diferencia de esto, los medios no tienen un contrapoder. Aunque bien se intentó con lo que se llamó observatorios de comunicación, no se consolidaron y los mecanismos de control en los medios privados no existen y en los públicos, cuando no, son inservibles o inexistentes. Esto lo añado yo. Denuncia el periodista valenciano, Pascual, que los procesos políticos neoliberales de la década de los 80 y 90 arrasaron con los sistemas de información y de comunicación públicos. Antes hemos estado comentando lo de la radio y televisión valenciana, podemos hablar de Telemadrid, como todo este proyecto neoliberal de la privatización, lo primero que hace es decir, esto no sirve, tiene problemas, se lo cargan, lo ponen de forma privada y se pierde toda la igualdad, por ejemplo, de acceso al empleo, toda la pluralidad que pueda darse en esos medios. Todo este sistema de información y comunicación público que se ha ido destrozando ha tenido el apoyo de la derecha, la indiferencia de una parte de la izquierda y la impotencia de otra parte de la izquierda, diría yo. Una izquierda que asociaba estos medios a los dictadores anteriores, que venían de un proceso de transición de la dictadura a la democracia y por tanto intentaban que los medios públicos tenían una cadena de continuidad con las dictaduras anteriores, lo que es un error que luego plantearé en el modo de financiar los medios de comunicación. Por tanto, a esto hay que sumar el papel cada vez más sofisticado y potente alcanzado por los medios de comunicación en las sociedades democráticas, en la que la conformación de la opinión pública, como hemos dicho anteriormente, es un elemento fundamental del poder. Y llegamos a un punto en que tenemos que ver la información como derecho y como obligación. La solemne Declaración de los Derechos Humanos establece en su artículo 19, y cito, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pero también lo tiene la Constitución Española del 78, que además fue la primera en recoger en Europa este derecho. Y en su artículo 20 dice, se reconocen y protegen los derechos de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Una ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de las libertades. También dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y luego dice una cosa también muy característica. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
No es que sea yo muy amigo de la Constitución española, pero como dice Anguita, hay que defenderla porque es la que tenemos. Pero es que los que la defienden y los que por defenderla ahora han aplicado el 155 en Cataluña, todo esto no lo aplican. Esto es letra muerta de la Constitución para el gobierno actual. Dice a recibir una información veraz, y lo dice la Constitución nuestra, la que está vigente ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, se violan los derechos fundamentales si las noticias de los medios de comunicación no contemplan la veracidad, la calidad necesaria de una noticia, y si las opiniones no están equilibradas. Yo quiero plantear aquí muchas televisiones que vemos, desde públicas y privadas, que solo hay representantes de una opinión de la sociedad española. No hay de todas las opiniones de la sociedad española, solo hay de una, sean privadas o públicas. Pero los medios de comunicación tienen una función pública, una función social, y tienen que contemplar estos aspectos que dice la Constitución. Pero también, para que unos ciudadanos disfruten del derecho de recibir información, de poder tener información, otros ciudadanos tienen que tener la posibilidad y el derecho de poder emitir esas informaciones y esa opinión. Y todos sabemos que ese derecho lo poseen solo unas pocas empresas de la comunicación, unos pocos medios, y en definitiva, como dice Pascual Serrano, y también le cito, ejercen el derecho a la censura y no a la libertad de expresión, pues son ellos los que deciden qué se publica o no, qué se difunde o no. Me voy a permitir que, como este ordenador me ha hecho una jugada, os ponga este cuadro, donde veréis que hay distintas realidades, todas llegan a una misma persona, empresa o medio, que es el que recoge todas las noticias y es el que distribuye lo que quiere distribuir, y que luego lo vemos en los distintos mecanismos de información que podemos tener. Por tanto, ese que elige la noticia y envía la noticia ejerce censura, porque en la medida en la que no te envía todas las noticias o las noticias más importantes, te envía la que quiere y no te envía, está ejerciendo una censura de los medios. Como también hay otro elemento que dicen los comunicadores, el ser humano hay dos formas de que no se entere de lo que está pasando. La primera es, la censura es de no darle ninguna información, y la otra es inundarlo de tanta información que sea incapaz de seleccionarla, de esquivarla, de asimilarla, de comprenderla, con lo cual no se entera lo que pasa en el mundo. Y la confusión es brutal. En este sentido vuelvo al maestro Vicente Romano y también le cito. Dice, la lucha por la transparencia informativa va indisolublemente unida a la lucha por la democracia. La conquista de las libertades democráticas formales no es sino un paso más hacia la democracia real. Si se entiende esta como un proceso constante de ampliación y profundización, no resulta difícil percibir los límites de la democracia existente, sus contradicciones y la necesidad radical de superarlas. Necesidad radical que quiere decir aquí que no se puede satisfacer dentro del sistema social vigente y por tanto hay que superarla. La transparencia informativa derriba el control monopólico del saber de una minoría privilegiada, y ya se sabe que los privilegios no son democráticamente compartidos. Compartir, participar, tomar parte, tienen mucho que ver con comunicar. La comunicación es fundamentalmente interacción del hombre con su entorno, con el medio humano, esto es, el conjunto de relaciones sociales del hombre, la sociedad. En las condiciones actuales se destaca el hecho de que la inmensa mayoría de la sociedad está excluida de la comunicación social activa. Este hecho se halla en antagonismo con los intereses reales de esa misma mayoría. De ahí la concepción de que, mediante la democratización efectiva de la información y de los medios, la comunicación social cognitiva no instrumental debe conducir a la emancipación de las clases populares. Dicho toda esta parte, entonces, ¿quiénes son los que poseen los medios de información y comunicación? Por decirlo a la respuesta, ¿de quién es el poder de los medios de información? Vamos a intentar responder a la pregunta que hemos hecho anteriormente de quiénes son los que poseen los medios de comunicación
Por tanto, tenemos que plantear que lo que hemos venido a llamar sociedad de libre mercado, el cometido de la industria de la comunicación, como cualquier otra industria, es el de producir beneficio económico, en estimular el beneficio con los medios a su alcance y sobremanera en manipular a la mayoría de la población para que no emprendan acciones contra el sistema de economía privada, sino por el contrario lo extiendan y lo apoyen. Vamos, en palabras de Malcolm X, y cito: si no estás prevenido ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. En concreto, el objetivo prioritario de la industria de la comunicación, la conciencia, el entretenimiento, como quiera que le llamemos, en una sociedad capitalista como la nuestra, consiste en desmoralizar, desorganizar a los sometidos y consolidar la solidaridad con la clase dominante y sus intereses. Según Ignacio Ramonet, los verdaderos amos del mundo, el verdadero poder está en manos de unos pocos grupos económicos y financieros, así como de empresas multinacionales, con mayor influencia incluso que los propios estados en los asuntos del mundo. Quiere decir, Ignacio, lo que habéis comprendido, que hay empresas que tienen más presupuesto, más poder, más influencia sobre el poder en el mundo que hay los propios estados. Por tanto, vivimos en este principio de siglo en una nueva situación geoestratégica y geoeconómica, en la que ha tenido lugar una metamorfosis en el campo de los medios de comunicación. Fundamentalmente en el campo digital, que se ha producido una revolución que ha hecho superar las barreras que separaban las tres formas tradicionales de la comunicación, que eran el sonido, la radio, la palabra, la prensa escrita, y la imagen, cine, televisión. Y que ha favorecido el apogeo, todo esto lo ha favorecido, el apogeo de Internet. Internet supone un cuarto campo de comunicación, pero no solo eso, una forma de expresión, de informarse, de crear, de consumir, de distraerse y de relacionarse. En Internet te puedes encontrar empresas que te informan, que te venden, que te distraen, por las que te puedes expresar, incluso por las que puedes buscar pareja. En Internet ahora mismo puedes hacer todo eso. En este nuevo marco geoeconómico, las empresas de la comunicación tienen como objetivo, además de agrupar todo tipo de medios, realizar todas las actividades pertenecientes a las tres esferas: a la cultura de masa, a la comunicación y a la información. Según Ignacio Ramonet, estas tres esferas antes estaban delimitadas y ahora se van fusionando hasta hacer cada vez más difícil diferenciar las actividades culturales de la de información o de las relativas a la comunicación o a Internet, que todo lo está absorbiendo. Es decir, que antes tú tenías claro que ibas a una actividad cultural, tenías claro que te estaban informando, que solo te daban información, o que tenías la relación de poder comunicarte a través del teléfono. Hoy todo eso es difícil deslindar dónde está el límite de cada uno y fundamentalmente por Internet, que está absorbiendo, como he dicho anteriormente, todas estas tareas en aparatos como por ejemplo el teléfono. El teléfono ya sirve para ver la televisión, para ver el cine, para comunicarte, para escuchar la radio, para contactar con alguien si quieres quedar, etc., ¿no? Así, por tanto, en este mundo globalizado, en el que también se ha globalizado la comunicación, las grandes empresas, los gigantes de la red como Google, Facebook, Yahoo, han nacido en este ecosistema, no venían de antes, y están más adaptados que otras empresas a este ecosistema. Y hay una nueva materia prima. Esa nueva materia prima, por la que todos luchan, de estas empresas es la comunicación, es la informática, la electrónica, la telefonía, los videojuegos, la publicidad y las redes sociales. Esto es todo un sector que mueve más de 3 billones de euros, el 15% del PIB mundial. Algunos datos, para ir terminando, que viene de 2010 y a falta de una actualización para que veáis quiénes son los que gobiernan el mundo. La Time, Warner, Disney, The Corporation, Bertelsmann dominan la industria del entretenimiento. Llamamos cine, televisión, etc. Hewlett Packard, Samsung, Dell, primero grupo de electrónica para el gran público. AT&T, NTT, Verizon, Deutsche, Telecom, la alemana, luego tendrá Vodafone, Movistar y Orange.
Dominan el mercado de las telecomunicaciones. Alcatel, Cisco Systems, Huawei, Samsung, Apple, principales fabricantes en el mercado de las telecomunicaciones. Apple, Hewlett Packard, Dell, Acer y Lenovo reinando en el mundo del material informático. Microsoft, Oracle Corporation, Symantec, SAP, AG, primeros fabricantes de software informático. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Telegram, principales redes sociales. Bueno, aquí ya le quitamos al Twitter chino, que tiene más seguidores que el resto del Twitter, pero bueno, no entra en esta historia. Y algunas de estas redes sociales se están fusionando, las están comprando otra serie de empresas. Y luego tenemos Google, Yahoo y Bing. Bueno, Bing ya no pinta nada, a la cabeza de los motores de búsqueda. Sabéis que hace poco a Google se le puso una denuncia por acaparar el monopolio en el sistema de buscadores. Además de otras empresas como Sony, LG, Philips, eBay, Amazon, etc. Estos grandes grupos no solo se erigen en un poder mediático, sino que se han convertido hoy en el aparato ideológico de la globalización. Pero no solo en estos aspectos. Podemos ir a algo más concreto de los medios de información, aquellos que, como se nos pide en la interrogación, además de otras actividades, tienen entre sus objetivos la información. Y digo además de otras actividades porque ¿quién no tiene la olla que regala ABC, los libros que regalaba Público, la colección que regala El País, no sé, que se dedican también a otras ventas, ¿eh? ¿Y quién no compra un viaje a través de, sabéis que a veces tiene la agencia de viajes, etcétera? Es decir, se dedican también a otras cosas, pero vamos a referirnos porque son puntos de referencia de la prensa, ¿no? Por tanto, nos referimos a la prensa, una prensa dominada mundialmente por 4 grupos y por 4 agencias. El periodista belga Michel Colomb, en su libro Ojo con los medios, editorial IRU de 2002, nos describe un análisis de los medios como él lo denomina los medios, a la prensa, escrita, imagen o audio, en cualquiera de sus formatos, tanto por sus objetivos como por la forma de hacer y adocenar conciencia. Pero aquí vamos a intentar explicar la composición del conglomerado mundial de los medios, sus dueños e intereses. Una propiedad de medios de comunicación que cada vez está más concentrada. Para desentrañar quiénes son los dueños de los medios de información, me gustaría poner algunas pinceladas a nivel global y también en España para que nos podamos hacer una idea. Como hemos dicho antes, la propiedad de los medios y de las grandes empresas de la comunicación está cada vez más concentrada. Históricamente se ha ido reduciendo el número de cabeceras. Por poner un ejemplo, el Francés en 1914 había 309 diarios y en la actualidad hay 70. Pero lo que sí resulta novedoso en todo esto no es la reducción de cabeceras, es la reducción de dueños de las cabeceras. Así, hoy son menos de 10 propietarios los que plantean ser dueños de esas 70 cabeceras en Francia, ¿no? En los Estados Unidos de Norteamérica, 8 de cada 10 diarios pertenecían al grupo independiente en 1945. Hoy el 80% de ellos depende de estos grandes grupos que vamos a mencionar. La revista hace 20 años estaba en manos de 20 propietarios. En la actualidad son dueños de ella solo 3. Por no hablar de lo que cuesta poner en marcha un diario, un ejemplo, hoy en Francia o en España, hemos hecho cálculos, costaría más de 500 millones de euros. Yo recuerdo cuando hace poco se intentó poner en marcha un periódico de izquierdas cercano a nuestras posiciones, que se llamaba La Voz de la Izquierda, y cuando a mí me pasaron el proyecto y me informaron de que se iba a poner en marcha, yo pregunté, ¿qué capital tiene? Y me dijeron, 2 millones de euros. Digo, no abre. No abrió. Se compraron los ordenadores, se alquiló un edificio, se contrataron a trabajadores, generó un problema laboral, pero no pudo abrir, porque con 2 millones hoy no haces nada a la hora de poner un periódico, estamos hablando de un diario, en circulación. Pero desde luego si hay una zona donde hay una mayor concentración de medios es en Europa, cada vez en menos manos. Y están todos en un reducido número de grupos, como he dicho anteriormente, y los principales serían Berlusconi, Westermann, Mukrdorf y H. Como vemos, la evolución para la mayoría social, para el conjunto de la ciudadanía, va cada vez a ver. En los Estados Unidos de Norteamérica, 29 grupos controlan la tirada de diarios, revistas, audiovisual, películas y libros. De cada uno de estos grupos, el capital sobrepasa los $1.000 millones.
con una media por grupo de 2,6 mil millones de dólares. Ben Bajendikian plantea, este analista de medios, que todo esto, ojo, constituye un nuevo ministerio privado de la información y de la cultura, porque por mucho que haga el Estado, por mucho que hagan los poderes públicos, son ellos los que deciden qué hay en el mercado para comprar, qué cultura compras, qué películas ves, qué libros compras, etcétera, ¿no? Por tanto, la tendencia lleva una concentración y a la mayor participación de la banca y de los grandes grupos financieros en el accionariado de estos grupos de comunicación. Por poner un ejemplo, las 3/4 partes de accionistas de los grandes medios americanos, la ABC, la NBC y la CBS, son la banca y los grandes grupos financieros. Es que además controla un gran número de emisoras locales y radio y televisiones, además de los famosos periódicos New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y Los Angeles Times. Como se ve, las empresas de la comunicación están en una creciente integración en el conjunto de la economía. La globalización de la economía ha llevado a la creación de un entramado mundial que gira en torno a la información y que abarca todos los sectores económicos como las finanzas, las materias primas, el marketing y el armamento. Por poner un ejemplo, no me voy a extender mucho, el grupo Lagarde, que es un grupo francés de construcción de armas, tiene intereses en todos los medios de comunicación franceses. Podemos plantear aquí, por hacer un ejemplo del control de los medios antes de desarrollar, es decir, si yo tengo unos medios controlados por una empresa que vende armas, me interesará que la guerra se desarrolle. Si yo tengo unos medios controlados por constructores y especuladores, no denunciaré la especulación ni el destrozo del litoral murciano. Si yo tengo unos medios controlados por grandes multinacionales, no denunciaré el expolio que se está haciendo en Latinoamérica, o las tropelías que se hacen para allí. Nos venderán que esas grandes empresas multinacionales son buenas para nosotros, cuando no son buenas para nosotros, ni para aquellos, son buenas para los accionistas, que son los que se llevan la pasta, ¿no? Por tanto, Guy Blanchard, un periodista también francés, ha dicho, y esto es muy significativo, las telecomunicaciones han sido comparadas con las vías marítimas de la sociedad capitalista. El control de las redes de actividad industrial relacionadas con la comunicación, cables, ondas hertzianas, fibra óptica, satélites y también obras públicas, se ha convertido en una base importante dentro de la habitual rivalidad interimperialista e intermonopolista. Es decir, el control sobre todos estos aspectos, ahora mismo hay una gran batalla, ¿no? ¿Cuatro grandes medios hay? Los que he planteado anteriormente, que algunos vienen de los años 40 y 50 y que, como todos sabemos, Berlusconi en Italia se quedó con un conglomerado de radios locales y televisiones locales porque no había regulación y que habían como 8 o 10 grupos, las editoriales como Mondadori y otras se hicieron con ellos, y Berlusconi se quedó con todo y por tanto ahora mismo en Italia hay un duopolio de la comunicación. Además tiene lazos en España a través de Telecinco, Mediaset, etcétera, ¿no? Westermann en Francia, lo que estaba diciendo, tiene casi todos los medios controlados. Murdoch, ¿qué deciros? El magnate Murdoch, tanto en América como en Inglaterra, que sabía hace poco un escándalo de abusos de su secretaria y de investigación fraudulenta de intereses de los demás, y que es el magnate que tiene en América los más, y el grupo Hachette que en Francia, ¿no? Son los grandes grupos de la comunicación que tienen relaciones en todos lados, incluso con empresas de armas, con grandes constructoras, con grandes grupos financieros, porque son los que los financian. Y habéis visto una cosa que muchas veces, yo recuerdo estando en un bar, estaban los telediarios y el camarero estaba haciendo zapping, pasábamos de la 1 a la 3, a las 5, pasábamos tal, y una persona que viene al bar dice, es que repiten las mismas noticias en todos lados. Es verdad, los telediarios repiten casi las mismas noticias, sobre todo cuando son internacionales y sobre todo cuando son sobre los conflictos y la guerra. ¿Por qué? Porque solo hay 4 agencias de prensa internacional: France Press, Reuters, la AP, American Press y la UBI también americana.
Esos son los que nos distribuyen todas las noticias de los conflictos internacionales y nos lo dan desde su visión. La CNN nos televisó la guerra de Irak. Otros nos dan la información de los determinados conflictos. No hay pluralidad en ese sentido, ¿no? Y ya para entrar en la vorágine de los medios que tenemos en locales, en todos sitios, espero que se vea, no sé si lo veis. Este es un esquema que anda por internet, elaborado por algunos periodistas, en el que podéis ver la relación que tienen los medios de comunicación, que están aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, con los inversores, que son los que están a la derecha. Para que lo veáis, intento que esto suba. No consigo que esto cambie. Bueno, no consigo que pueda subir o bajar, pero bueno, para que lo veáis. No sé si aquí lo puedo ver. Bueno, lo vamos a ver ahora en números, ¿no? Porque no consigo que el ordenador me deje subirlo o bajarlo. Así lo vamos a poder hacer. Como veis, aquí están los medios y ahí están las relaciones que tienen, con quién tienen la relación, con la 13, con la Conferencia Episcopal, la COPE, la 11. Bueno, aquí empezamos a ver otra serie de grupos, que es el editorial Prensa Ibérica, que es el de la opinión, la relación que tiene. Vale. No me deja. Bueno, lo vais a ver ahora mejor en otra cuestión, y antes de empezar lo vamos a ver, que es una... No sé si se oye, no consigo que el sonido no sale, ¿no? Sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica, o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de La Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil, pero aún así vamos a hacerlo, o al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del Conde de Godó, un grande de España. En cuanto al Grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. O Unidad Editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha o más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Maicon. Cuando el libro llegó no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no?, sino a los accionistas, ¿no? Pues entonces ellos optaron por decir que no se publicaba, ¿no?, que me lo pagaba pero que no lo publicaba. El estilo soberbio, ¿no?, de estos grupos que dicen, pues nosotros no vas a hacer un libro que está mal en los libros de comunicación trabajando en el proyecto nacional del Grupo Vocento, ¿no? Yo
podía criticar la monarquía, podía criticar al PSOE, podía criticar al PP, podía criticar al ayuntamiento, al gobierno, podía criticar a Musa, a la otra, no sé quién, y no pasaba nada. Lo dejaba eso, un periódico escrito, un periódico nacional y todo nacional. Pero el día que se te ocurrió hablar, que no dije por información exclusiva, porque ya de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del juego centro, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica de los medios de comunicación, pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. No se puede decir que te has encontrado una mosca dentro de la botella de Coca-Cola. Esto es un extracto del documental que está en internet, una mosca en una botella de Coca-Cola, para cual lo que viene a decir que en Estados Unidos tú puedes criticar al presidente, puedes criticar al mundo, pero lo que no puedes decir es que te has encontrado que hay una mosca en una botella de Coca-Cola. Bueno, esto es un poco el entramado de prensa que hay en España. Yo lo puedo plantear, detallar, pero sí, para terminar en 5 minutos, deciros 3 cosas. Por ejemplo, el grupo Prisa tiene una deuda actual de 1.500 millones de euros. Hace poco salió el director financiero, se fue del grupo Prisa por imposible, porque era imposible dominar eso. Hace poco se cambió a Cebrián y sin embargo el país viene a decir que Cebrián se va de motu propio, pero lo que viene a decir otros medios de comunicación es que lo echa el mayor accionista del país, que es un fondo americano que le ha hecho porque su gestión no le viene bien a este grupo, ¿no? Entonces, lo que dice de Godó se va a fusionar con otros medios, el grupo Z se va a fusionar con otros medios, etcétera, y la gran deuda. La pregunta que yo me hago es por qué todo esto se mantienen a todos estos periódicos con la gran deuda que tienen, no solo con la banca, sino también con la seguridad social, con Hacienda, con el Estado. ¿Por qué se mantienen, no? Me gustaría pararme en 3 ejemplos. Uno, el ejemplo del País, y luego me meteré con mi periódico. El ejemplo del País. El País es un periódico que nace básicamente con la democracia de este país, que tiene una aura de izquierda, progresista, etcétera, y que con el paso del tiempo, y en mi opinión, se ha convertido en un pilar básico del régimen monárquico. Estamos viendo ahora una cuestión que, para que veáis lo que llamamos por verdad manipulación y en qué se basa, el País dice que en el tema catalán han intervenido los rusos atacando a través de información falsa, las páginas de Facebook, etcétera. A eso se hace con la ministra de Defensa, que además hace un viva Cartagena siempre que puede. Y además los medios rusos que se han vivido rebotados desde Venezuela. Bueno, pues hace 2 días sale el director general de la Agencia de Seguridad Informática Española y dice que no hay un solo ataque ruso en el tema catalán. Pero el País sigue en sus páginas diciendo que los rusos han intervenido en el marco de la independencia catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, hombre, yo creo que le mantienen porque le hace un favor y por tanto la banca, que también le hace un favor, lo mantiene, porque es una empresa ahora mismo que no tiene sustento, ¿no? El otro ejemplo que quiero poner es el de, bueno, no voy a entrar en la crisis de los medios, la crisis de los medios de comunicación que se da tras la burbuja inmobiliaria, tras todo el mundo inmobiliario, se crearon muchos medios de comunicación. ¿Cuál era el pueblo? El constructor que no tenía un periódico gratuito para vender, ¿no? ADN, 20 minutos, Metro, etcétera, y se han cerrado desde la crisis 375 cabeceras en España, 375, 12.000 periodistas a la calle. Toda esa crisis, uno de los que sufrió la crisis fue Público. Y aquí yo me permito hacer una crítica a la gente de izquierda de este país, porque los de derecha ya compran sus periódicos, pero los de izquierda teníamos un periódico, porque para mí El País no lo es. Público tenía sus ramalazos, pero bueno, era un periódico que más o menos para la gente como yo, como nosotros, hacía noticias y nos veíamos referenciados en ella,
pero era un periódico que se veía mucho en internet, pero no íbamos al kiosco a comprarlo. Y no podemos pretender, ningún sector social, y yo hablo desde el ámbito de la izquierda, podemos pretender tener un periódico si no vamos a comprarlo. Si esperamos que sea gratis total de internet, y yo accedo a internet y leo, y luego voy exigiendo por los muros de Facebook que tiene que haber un periódico que nos defienda. No es posible. El público reventó por eso y por la mala gestión de Reúne, pero fundamentalmente porque era un periódico que no se compraba. Eso es una lección que nos da Pascual fundamentalmente. De público han salido 5 proyectos. El diario.es, Infolibre, La Marea, Mongolia, ahora mismo no me acuerdo del otro, pero han salido sin contexto, 5 proyectos de diferentes calados. La Marea es una cooperativa que se nutre del trabajo de los trabajadores, de la labor de los trabajadores, y de que venden un periódico que creo que es bimensual, que no sale todos los meses. Infolibre tiene un periódico que se llama Tinta Libre, el diario.es son socios asociados los que lo hacen, entonces son formatos diferentes. Pero la crítica a las personas que somos de izquierdas y que pretendemos tener un periódico que los que veamos nuestras noticias nos represente, pero somos incapaces de ir al kiosco a pagar 1,20, cuando no hay detrás un gran capitalista, en este caso era Jaume Roures, pero bueno, ya me quedo yo, ya sabemos el derive que lleva, ¿no? Que además viene de la Liga Comunista, que era trotskista, o que es trotskista. Pues no lo sé, pues entonces ahí tenemos un problema la gente de izquierda, ¿no? La historia está en por qué lo mantienen. Y luego está, y digo esto porque los medios obedecen a su amo. Yo soy el director de un periódico, que es el periódico del Partido Comunista de España. Los accionistas de nuestro periódico son los militantes y las militantes y los suscriptores que compran el periódico, que hacen posible que todos los meses salgan, y por tanto lo que nos debemos a ellos, nos debemos a esta gente, a los camaradas y a las camaradas que todos los meses abonan su dinero y que hacen que esto salga, y al consejo de administración o de redacción, que finalmente somos dirigentes, no todos del partido, pero gente de este ámbito social, nos debemos a ellos. No podemos pretender ni que el país, ni que el público, ni que el mundo, ni que el ABC, ni La Razón, ni todo esto nos puedan dar satisfacción en la lectura cuando no representan a nuestro sector social. Y eso es una realidad en la que tenemos que plantearlo en este momento, ¿no? Y luego hay una cuestión fundamental para ir terminando, que son los medios alternativos, ¿no? Hay muchos medios alternativos. Antonio ponía el ejemplo, ¿no? Eras tú, Antonio, sí. Carlos ponía el ejemplo de alguien que había salido de un periódico que estaba en un digital. Hay digitales ahora mismo por un tubo. Muchos. ¿Por qué? Porque la gente se busca la vida donde puede. Y un medio alternativo ahora mismo hay muchos digitales de la izquierda, porque como no hay grandes inversores, no queremos comprar, no hay dinero para poner un medio en circulación, pues tenemos que ponerlos en internet, que es lo más barato, lo más fácil y lo más rápido. Y eso sí tiene lo bueno que tiene internet, y eso, pues de pronto, en determinados sitios está funcionando. Podemos poner el caso por ejemplo, el periódico.es, también público, podemos poner Infolibre, podemos poner otros proyectos como Rebelión, El Salto, anteriormente Diagonal, Cae en la Red, Tercera Información, La Jaina, el propio Mundo Obrero. Son periódicos que además de papel tienen internet y que son alternativos a estos medios. Pero fundamentalmente está en esa consideración, ¿no? Bueno, con todo esto espero que hayamos podido deslindar quién es el poder de la información, ¿no? Y he intentado, empezando desde el concepto cuarto poder, que era aquello de que los periodistas, los medios de comunicación servían a los ciudadanos, que durante un tiempo fue así, a través de la globalización económica, de la introducción del capital en los medios, de la propia crisis, hoy no son tan así. Sigue siendo un cuarto poder, y podemos hablar de muchas veces que se ha generado opinión en torno a un determinado tema, pero sirve a unos determinados intereses. Por tanto, la pregunta del interrogante hoy
sería los medios de información, un poder de quién, y la respuesta es con una redundancia, del poder. Y los que tienen el poder hoy es la clase dominante, que la clase dominante, bajo mi punto de vista, es lógicamente una derecha y un régimen que yo lo denomino en bipartidista monárquico, etc. Y dos cosas graciosas, con esto sí que termino. La secta sabéis que es de A3 Media, del Grupo Planeta, del Marqués de Lara. El Marqués de Lara dijo de la secta, para aquellos que se creen que la secta es la televisión revolucionaria del momento. La secta es una televisión de izquierda que no cuestiona el sistema. Ahí lo dejo. Muchas gracias.